En noviembre de 2009, en las selvas remotas del departamento de Pando, Bolivia, el teniente Miguel Raúl Torres desapareció sin dejar rastro mientras investigaba una serie de robos de ganado que desafiaban toda lógica. 15 años después, una grabadora digital encontrada en una cabaña abandonada revelaría una verdad tan perturbadora que cambiaría para siempre la comprensión de su última misión y demostraría que los héroes más verdaderos son aquellos que sacrifican todo por defender lo que es correcto. ¿Cómo es posible que un policía experimentado se desvanezca completamente en territorio que conocía como la palma de su mano? ¿Qué tipo de operación criminal era tan sofisticada que podía hacer desaparecer ganado sin dejar rastros, pero tan peligrosa que costó la vida a quien se acercó demasiado a la verdad? Si valoras casos reales como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún caso nuevo. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Más adelante te haremos una pregunta clave que solo quienes prestan atención podrán responder. Miguel Raúl Torres había nacido en una pequeña comunidad rural a 60 kilómetros de Puerto Rico, la capital de Pando, donde el río Madre de Dios serpentea entre selvas que parecían infinitas. Desde niño había demostrado una curiosidad obsesiva por los detalles y una capacidad natural para resolver problemas que desconcertaban a otros. Su padre, un comerciante de caucho que navegaba los ríos de la región, le había enseñado a leer las señales de la naturaleza, cómo identificar huellas de animales en terreno húmedo, cómo distinguir sonidos naturales de aquellos que indicaban presencia humana, y cómo orientarse usando únicamente estrellas y accidentes geográficos. Carmen Elena recordaba perfectamente cómo había conocido a Miguel en 1995, cuando él tenía 23 años y acababa de graduarse de la Academia Nacional de Policías en La Paz. Había regresado a Pando con una determinación férrea de servir a las comunidades rurales que más necesitaban presencia policial efectiva. Su primer caso como agente había sido la recuperación de 3 niños perdidos en la selva durante una tormenta, una misión que había durado 4 días y que había consolidado su reputación como alguien que nunca abandonaba una investigación hasta llegar al final. La meticulosidad de Miguel era legendaria entre sus colegas. Cada noche, sin excepción, organizaba minuciosamente sus informes en el pequeño escritorio de madera que había construido en su habitación. Carmen Elena solía encontrarlo después de la medianoche, con la grabadora Sony que Sebastián le había regalado por el Día del Padre, dictando notas detalladas sobre cada aspecto de sus casos, horarios exactos, descripciones físicas de testigos, condiciones climáticas y hasta el comportamiento de los animales domésticos en las áreas que investigaba. La pequeña grabadora plateada se había convertido en una extensión de Miguel. Sebastián, entonces de 12 años, había ahorrado durante meses trabajando los fines de semana en el taller de su tío para comprar el dispositivo que había visto en una tienda de electrónicos en Puerto Rico. Para que papá pueda grabar todas sus historias de policía, había explicado el niño cuando entregó el regalo envuelto en papel periódico. Miguel había quedado profundamente emocionado, no solo por el obsequio, sino por la comprensión que su hijo demostraba hacia la importancia de su trabajo. El departamento de Pando en 2009 era una región de contrastes extremos. Con más de 63,000 kilómetros cuadrados y apenas 100,000 habitantes, era una de las áreas menos pobladas de Bolivia, pero también una de las más ricas en recursos naturales. La mayor parte del territorio estaba cubierta por selva amazónica prácticamente intocada, atravesada por ríos caudalosos que servían como las principales vías de transporte y comunicación entre comunidades aisladas. Los robos de ganado que habían llevado a Miguel hasta los confines del departamento habían comenzado a reportarse en agosto de 2009. Los primeros casos parecían seguir patrones conocidos. Pequeños grupos de animales desaparecían durante las noches, generalmente en propiedades alejadas donde la vigilancia era mínima. Sin embargo, conforme los reportes se acumulaban, Miguel había comenzado a notar anomalías que lo inquietaban profundamente.
Los ladrones demostraban un conocimiento extraordinario sobre ganadería especializada. No robaban cualquier animal. Seleccionaban específicamente ejemplares de razas europeas como Hereford y Angus, animales que habían sido importados a gran costo y que representaban inversiones de decenas de miles de dólares cada uno. Más extraño aún, dejaban completamente intactas las cercas. No se llevaban equipos valiosos que estaban al alcance inmediato y operaban con una precisión quirúrgica que sugería planificación detallada y recursos considerables. Miguel había entrevistado a más de 30 ganaderos afectados durante los 3 meses de investigación y sus testimonios creaban un patrón que desafiaba la lógica convencional. Los animales simplemente desaparecían durante las noches sin luna, como si se los hubiera tragado la selva. No había huellas de vehículos pesados que pudieran transportar ganado. No había evidencia de que los animales hubieran sido sacrificados in situ, y no existían reportes de ventas irregulares en los mercados regionales. La estancia La Esperanza, ubicada a 4 horas de Puerto Rico por caminos de tierra que se volvían intransitables durante la época de lluvias, había perdido 18 cabezas de ganado Hereford en una sola noche. El propietario, don Evaristo Mamani, había explicado a Miguel que los animales estaban en un potrero cercado a menos de 200 metros de la casa principal, pero que por la mañana simplemente no estaban. El 6 de noviembre de 2009, Miguel había partido hacia La Esperanza en su motocicleta Yamaha, llevando consigo su equipo básico de investigación: cámara fotográfica, cinta métrica, yeso para moldes de huellas, su libreta de notas impermeabilizada y, por supuesto, su grabadora Sony. Carmen Elena recordaría después que Miguel había estado especialmente concentrado esa mañana, revisando mapas topográficos de la región y verificando múltiples veces que su radio portátil estuviera funcionando correctamente. El viaje hasta La Esperanza requería atravesar territorio selvático donde la cobertura de comunicaciones era intermitente y los puntos de referencia escaseaban. Miguel conocía perfectamente estas rutas, pero siempre mantenía protocolos estrictos de seguridad, reportes de ubicación cada 2 horas, itinerarios detallados dejados en su oficina y horarios específicos para comunicaciones de rutina. Su última comunicación por radio había sido registrada a las 18:47 horas del 6 de noviembre. La transmisión, recibida con claridad en la Central de Comunicaciones de Puerto Rico, había sido típicamente precisa. Control, aquí Unidad 7. Ubicación, Estancia La Esperanza. He encontrado huellas sospechosas cerca del río Madre de Dios, aproximadamente 800 metros al sureste de la casa principal. Voy a seguir el rastro al amanecer. Confirmo comunicación siguiente a las 06:00 horas. Cambio y fuera. Esas fueron las últimas palabras que alguien escucharía de Miguel Raúl Torres. A las 06:00 horas del 7 de noviembre, cuando no se recibió su comunicación programada, la central intentó contactarlo repetidamente sin obtener respuesta. A las 08:00 horas se activó el protocolo de búsqueda para personal policial desaparecido, y a las 10:00 horas el primer equipo de búsqueda partía hacia La Esperanza. Lo que encontraron al llegar cambiaría para siempre la percepción de lo que realmente estaba sucediendo en las selvas de Pando. La motocicleta de Miguel estaba estacionada correctamente frente a la casa principal de la estancia, con el casco colocado ordenadamente en el asiento y el equipo básico aparentemente intacto. Sin embargo, no había señales del propio Miguel en ningún lugar de la propiedad. Don Evaristo Mamani explicó a los investigadores que Miguel había llegado el día anterior al atardecer, había cenado con la familia y había salido temprano esa mañana diciendo que iba a inspeccionar las huellas que había mencionado en su reporte de radio. Mamani había asumido que Miguel regresaría para el desayuno, pero cuando no apareció, había comenzado a preocuparse. Los primeros equipos de búsqueda encontraron efectivamente las huellas que Miguel había mencionado. Eran marcas claras de botas militares en el barro húmedo cerca del río, junto con señales de que varios animales grandes habían sido conducidos hacia el agua. Pero a partir de la orilla del río, tanto las huellas como cualquier rastro de Miguel desaparecían completamente.
El sol se ocultaba detrás de los árboles gigantes cuando llegaron más unidades de policía, sirenas cortando el aire tropical, luces rojas y azules creando patrones extraños en las hojas húmedas de la selva, y el sonido de radios y voces humanas alterando para siempre el silencio ancestral de la esperanza. Durante las siguientes 72 horas, Puerto Rico se convirtió en el epicentro de la búsqueda más masiva en la historia del departamento de Pando. El comandante nacional de la Policía Boliviana, general Héctor Mendoza, había declarado la desaparición de Miguel Torres como prioridad nacional, movilizando recursos que normalmente se reservaban para operaciones antidrogas de gran escala. A las 06:00 horas del 8 de noviembre, más de 100 efectivos policiales de 5 departamentos diferentes convergían hacia la estancia La Esperanza. Helicópteros militar y civil surcaban el cielo selvático, mientras equipos especializados en rescate acuático navegaban por el río Madre de Dios y sus afluentes menores. Las comunicaciones por radio llenaban el aire con reportes constantes. Sector 7 Alfa despejado. Unidad canina solicita apoyo en coordenadas 12.5 sur. Helicóptero 2 reporta anomalía térmica en cuadrante norte. Carmen Elena había llegado a Puerto Rico en el primer vuelo militar disponible, acompañada por Sebastián, quien había suspendido inmediatamente sus clases en la universidad. La sala de crisis establecida en la comandancia departamental se había convertido en el corazón operativo donde se coordinaban las búsquedas terrestres, aéreas y fluviales. Mapas topográficos cubrían las paredes, marcados con círculos rojos que indicaban áreas ya rastreadas y líneas azules que mostraban las rutas de búsqueda programadas. El protocolo de búsqueda implementado dividía la región en cuadrículas de 2 kilómetros cuadrados, cada una asignada a equipos específicos con GPS militar y sistemas de comunicación redundantes. Los equipos caninos, entrenados específicamente para rastreo en selva tropical, seguían las últimas huellas conocidas de Miguel desde la estancia hacia el río, pero las lluvias intermitentes de los días anteriores habían complicado significativamente el trabajo de los perros. El sargento mayor Carlos Vega, especialista en búsqueda y rescate con 15 años de experiencia en la región amazónica, dirigía las operaciones terrestres desde un puesto de comando móvil instalado en La Esperanza. Sus registros meticulosos documentaban cada metro revisado. Sector Delta 4, vegetación densa, visibilidad 15 metros, terreno pantanoso estacional sin evidencias. Tiempo empleado, 3 horas 47 minutos. Personal, 8 efectivos más 2 canes. Los helicópteros utilizaban tecnología de termografía infrarroja para detectar fuentes de calor que pudieran indicar presencia humana, pero la densa cobertura vegetal y la abundante vida salvaje generaban cientos de señales falsas diariamente. El piloto mayor Fernando Siles reportaba con frustración creciente: hemos identificado 47 fuentes térmicas en las últimas 6 horas. 23 correspondían a tapires, 18 a grupos de monos, 4 a caimanes y 2 permanecen sin explicación clara, pero la verificación terrestre no encontró evidencia de presencia humana. El tercer día de búsqueda produjo la primera pista significativa. Un pescador local llamado Bonifacio Choque, que navegaba rutinariamente el río Heath cerca de la frontera con Perú, reportó haber encontrado fragmentos de una camisa de uniforme policial enredados en ramas sumergidas a aproximadamente 15 kilómetros río abajo de La Esperanza. El análisis forense preliminar confirmó que los fragmentos correspondían al tipo de uniforme usado por Miguel, pero las condiciones del río hacían imposible determinar cuánto tiempo habían estado en el agua. Carmen Elena identificó positivamente los fragmentos como pertenecientes a la camisa que Miguel llevaba el día de su partida, reconociendo un pequeño zurcido que ella misma había hecho en el bolsillo izquierdo. Sin embargo, esta evidencia planteaba más preguntas de las que respondía. ¿Cómo habían llegado fragmentos de su camisa al río si Miguel había desaparecido en tierra firme? ¿Había caído al agua accidentalmente o los fragmentos habían sido transportados por otros medios?
Una segunda revelación perturbadora surgió cuando los investigadores revisaron meticulosamente los registros de comunicaciones de Miguel durante los meses previos. Descubrieron que había estado documentando patrones específicos en los robos de ganado que no había compartido completamente con sus superiores. En su grabadora personal, encontrada en su escritorio doméstico, había notas detalladas sobre horarios exactos, fases lunares y condiciones climáticas que coincidían con cada robo reportado. Los ladrones operan exclusivamente durante noches de luna nueva, siempre entre las 0200 y las 0430 horas. Había grabado Miguel una semana antes de su desaparición. Seleccionan únicamente animales de entre 18 y 30 meses de edad, razas específicas y dejan evidencia de sedación veterinaria. Esto no son ladrones comunes. Esto es una operación que requiere conocimiento especializado, recursos considerables y muy probablemente complicidad interna. Para Carmen Elena, cada día sin noticias representaba una nueva forma de tortura psicológica. Había establecido una rutina obsesiva: levantarse a las 4:30 de la mañana para preparar café para los equipos de búsqueda, pasar las mañanas organizando mapas y coordenadas, dedicar las tardes a entrevistar a pobladores locales que pudieran tener información relevante. Por las noches, cuando las búsquedas se suspendían debido a la oscuridad, permanecía despierta revisando cada detalle, cada conversación, cada posible pista que pudiera haber pasado por alto. Sebastián había desarrollado una fascinación perturbadora con los aspectos técnicos de la búsqueda. A los 17 años, se había convertido en un experto autodidacta en topografía selvática, sistemas de GPS y patrones de corrientes fluviales. Pasaba horas estudiando mapas satelitales en computadoras prestadas de oficinas gubernamentales, marcando cada quebrada, cada sendero de animales, cada elevación que pudiera contener pistas sobre el paradero de su padre. Sebastián se ha vuelto más técnico que muchos de nuestros especialistas, comentaba el sargento Vega a sus colegas. Puede leer mapas topográficos como si fuera texto normal, conoce las coordenadas de memoria y tiene teorías sobre corrientes de agua que incluso nuestros geógrafos consideran plausibles. Los hermanos de Miguel, Andrés y Patricia se habían mudado temporalmente a Puerto Rico para apoyar la búsqueda y cuidar de Carmen Elena. Andrés, mecánico de profesión, había puesto su taller a disposición de los equipos de búsqueda, reparando vehículos dañados por el terreno selvático sin cobrar nada. Patricia, trabajadora social en La Paz, utilizaba sus contactos institucionales para conseguir recursos adicionales y mantener presión mediática sobre el caso. La búsqueda de Miguel representó uno de los primeros casos en Bolivia donde se utilizaron sistemáticamente tecnologías de rastreo satelital combinadas con búsqueda tradicional. La Fuerza Aérea Boliviana había prestado equipos de comunicación militar que permitían coordinación en tiempo real entre equipos terrestres separados por grandes distancias. Sin embargo, las limitaciones tecnológicas de 2009 también se hicieron evidentes. Los sistemas de GPS tenían precisión limitada bajo la densa cobertura selvática. Las cámaras térmicas de los helicópteros no podían distinguir efectivamente entre diferentes tipos de fauna, y la capacidad de procesamiento de imágenes satelitales requería días de análisis para cada zona fotografiada. El análisis forense de las últimas huellas conocidas de Miguel reveló detalles que los investigadores inicialmente habían pasado por alto. Las huellas mostraban un patrón de paso ligeramente irregular, sugiriendo que Miguel podría haber estado cargando algo pesado o caminando con prisa inusual. Más significativo, había evidencia de que había estado acompañado. Huellas parciales de botas militares diferentes a las suyas aparecían intermitentemente junto a su rastro. Esta revelación cambió completamente la dirección de la investigación. Si Miguel no había estado solo, ¿quién lo acompañaba? ¿Había encontrado a los ladrones de ganado? ¿Había sido víctima de violencia? ¿O había descubierto algo tan importante que había decidido seguir investigando sin reportar su ubicación? El séptimo día de búsqueda produjo lo que inicialmente pareció ser el avance definitivo.
Un grupo de madereros ilegales que operaba cerca de la frontera con Brasil reportó haber escuchado disparos y gritos durante la madrugada del 8 de noviembre, aproximadamente a 20 kilómetros al este de La Esperanza. El testimonio era específico: 3 disparos separados por intervalos de aproximadamente 30 segundos, seguidos por voces humanas discutiendo en español. Los equipos de búsqueda se redesplegaron inmediatamente hacia esa zona. Durante 2 días completos, más de 60 efectivos peinaron meticulosamente cada metro del área indicada. Encontraron evidencia clara de actividad humana reciente, restos de fogatas, latas de comida vacías y huellas de botas en múltiples patrones que sugerían la presencia de varias personas. Sin embargo, el análisis forense determinó que la actividad correspondía a un campamento temporal de contrabandistas de madera que había sido abandonado precipitadamente, probablemente al enterarse de la masiva presencia policial en la región. Los disparos reportados por los madereros resultaron ser caza nocturna de subsistencia, una actividad común en la zona. La falsa esperanza generada por esta pista devastó emocionalmente a Carmen Elena, quien había comenzado a prepararse mentalmente para recibir noticias definitivas sobre Miguel. Después de 2 semanas de búsqueda intensiva, los recursos disponibles comenzaron a agotarse. El general Mendoza autorizó una extensión de 1 semana adicional, pero con efectivos reducidos y operaciones limitadas a las áreas consideradas de mayor probabilidad. La cobertura mediática, que inicialmente había sido extensa, empezó a declinar conforme otros eventos captaron la atención pública. Carmen Elena se negó a abandonar Puerto Rico cuando las operaciones oficiales se suspendieron temporalmente el 28 de noviembre. Había alquilado un pequeño cuarto en una pensión local y continuaba organizando búsquedas privadas con voluntarios, pescadores y pobladores indígenas que conocían la región mejor que cualquier mapa oficial. Sus ahorros, acumulados meticulosamente durante años de trabajo como enfermera, se evaporaban rápidamente en combustible, comida y pago a guías locales. Sebastián regresó a la universidad en diciembre, pero había cambiado fundamentalmente. Sus compañeros notaban que había desarrollado una concentración obsesiva en sus estudios de ingeniería forestal, como si cada conocimiento técnico adquirido pudiera eventualmente ayudarlo a resolver el misterio de su padre. Durante las vacaciones de fin de año, regresó a Puerto Rico para acompañar a su madre en búsquedas que se habían vuelto más sistemáticas, pero también más desesperadas. Los primeros meses de 2010 marcaron una transición dolorosa de búsqueda activa a vigilia perpetua. Carmen Elena había establecido contactos con comunidades indígenas remotas a lo largo de los ríos Hit y Madre de Dios, que prometían informar sobre cualquier evidencia que pudieran encontrar durante sus actividades de pesca y caza. Cada 2 o 3 semanas llegaban reportes. Un pedazo de metal que resultaba ser de equipo minero abandonado, huesos que el análisis forense identificaba como de fauna local, rastros de campamentos que correspondían a actividades completamente no relacionadas. Marzo de 2015 marcó 6 años desde la desaparición de Miguel, y Carmen Elena había desarrollado rutinas que bordeaban lo obsesivo. Cada mañana, sin excepción, encendía la radio para escuchar las noticias locales, esperando que algún pescador, minero o viajero hubiera encontrado algo relevante. Había convertido la sala de su casa en un centro de operaciones improvisado. Mapas cubrían las paredes. Fotografías de Miguel ordenadas cronológicamente ocupaban una mesa completa, y cajas llenas de reportes policiales y testimonios de testigos se apilaban en cada rincón disponible. Su hermana Patricia había notado cambios preocupantes en el comportamiento de Carmen Elena. El insomnio crónico la había llevado a perder casi 20 kilogramos. Sus manos temblaban constantemente debido a la hipertensión no controlada y había desarrollado una aversión completa a salir de Puerto Rico, como si alejarse físicamente del lugar donde Miguel había desaparecido fuera una traición. Carmen Elena no vive, sobrevive, comentaba Patricia a sus amigos. Es como si una parte de ella hubiera desaparecido junto con Miguel. Sebastián había terminado su ingeniería forestal
con las mejores calificaciones de su promoción, pero su motivación tenía raíces profundamente personales. Durante sus años universitarios, había desarrollado una expertise casi sobrenatural en navegación selvática, interpretación de imágenes satelitales y comportamiento de ecosistemas amazónicos. Sus profesores lo describían como un estudiante brillante, pero obsesivamente enfocado, capaz de pasar noches enteras analizando patrones de vegetación que pudieran revelar actividad humana antigua. En 2016, Sebastián consiguió trabajo en un proyecto de conservación financiado por organizaciones internacionales, específicamente en el departamento de Pando. Su solicitud había sido estratégica. El proyecto requería mapeo detallado de áreas remotas, exactamente las zonas donde su padre había desaparecido. Durante 3 años, utilizó cada misión oficial como oportunidad para buscar evidencia, fotografiando sistemáticamente cualquier anomalía que encontrara. Estructuras abandonadas, senderos no documentados, áreas de vegetación alterada que pudieran indicar actividad humana pasada. Sus colegas de trabajo eventualmente notaron sus métodos poco convencionales. Sebastián conoce la selva mejor que indígenas que han vivido allí toda su vida, comentaba el coordinador del proyecto. Pero hay algo diferente en la forma como observa todo, como si estuviera buscando algo específico que nosotros no podemos ver. En 2018, casi una década después de la desaparición de Miguel, comenzaron a emerger reportes de actividades extrañas en regiones remotas de Melanesia, Pando que presentaban similitudes perturbadoras con las circunstancias del caso. Comunidades indígenas reportaban avistamientos nocturnos de helicópteros sin identificación que aterrizaban brevemente en áreas inaccesibles. Pescadores mencionaban encuentros con grupos armados que les prohibían navegar ciertos tramos de ríos durante fechas específicas. Patricia Torres, que había completado su especialización en Derecho Penal, comenzó a documentar estos reportes sistemáticamente. Su trabajo con familias de desaparecidos le había enseñado a identificar patrones que las autoridades frecuentemente pasaban por alto. Descubrió que entre 2010 y 2018, al menos 12 personas habían desaparecido en circunstancias similares en regiones fronterizas entre Bolivia, Perú y Brasil. Todos eran hombres entre 30 y 45 años. Todos tenían experiencia en investigación o aplicación de la ley, y todos habían estado investigando actividades ilegales relacionadas con recursos naturales. Los rituales anuales de la familia Torres Mendoza se habían vuelto tanto un homenaje como una forma de tortura. Cada 7 de noviembre, Carmen Elena, Sebastián y Patricia regresaban a La Esperanza para realizar búsquedas simbólicas que ya no tenían objetivos realistas. Don Evaristo Mamani, ahora con más de 70 años, los recibía con la hospitalidad silenciosa de quien comprende el dolor profundo. La estancia había cambiado. Nuevas generaciones de ganado pastaban en los mismos potreros, pero la familia Torres mantenía esperanzas que el tiempo no había logrado erosionar completamente. Durante estas visitas anuales, Carmen Elena había desarrollado la costumbre de caminar sola hasta el lugar donde habían sido encontradas las últimas huellas de Miguel. Permanecía allí durante horas, a veces hablando en voz baja como si Miguel pudiera escucharla, otras veces simplemente sentada en silencio absoluto. Los pobladores locales la llamaban la mujer fiel, admirando su dedicación pero también compadeciéndose de un dolor que parecía no tener fin. Para 2020, las tecnologías que no estaban disponibles durante la búsqueda inicial de Miguel habían mejorado dramáticamente. Sebastián había conseguido acceso a imágenes satelitales de alta resolución que cubrían periodos históricos, permitiéndole analizar cambios en la vegetación que pudieran indicar actividad humana durante el periodo de la desaparición de su padre. Utilizando software especializado, identificó al menos 40 ubicaciones donde la vegetación mostraba patrones anómalos entre 2009 y 2012. Patricia había establecido contactos con organizaciones internacionales de derechos humanos que tenían experiencia en casos de desapariciones forzadas. A través de estos contactos, obtuvo acceso a bases de datos de inteligencia que sugerían la existencia de redes criminales sofisticadas
que operaban específicamente en regiones fronterizas amazónicas. Los patrones identificados coincidían inquietantemente con las características del caso de Miguel: operaciones nocturnas, selección específica de objetivos y eliminación completa de evidencia. En enero de 2024, una conversación casual cambiaría todo. Patricia estaba entrevistando a un exfuncionario del Servicio Forestal Boliviano para un caso diferente cuando el hombre mencionó rumores persistentes sobre operaciones de contrabando de fauna que habían estado activas en Pando durante la década de 2000. Según su testimonio, estas operaciones utilizaban robos de ganado como pantalla para encubrir el tráfico de especies protegidas hacia mercados internacionales. Había rumores de que alguien había estado investigando muy de cerca esas operaciones, había dicho el exfuncionario. Un policía rural que había comenzado a hacer preguntas incómodas, pero esa información era demasiado peligrosa para manejar oficialmente. Patricia había presionado para obtener más detalles, pero el hombre se había mostrado reacio a proporcionar información específica. Sin embargo, había mencionado que conocía a investigadores académicos que habían estado estudiando patrones de biodiversidad en Pando y que podrían tener información relevante. El 15 de marzo de 2024, el doctor Carlos Vázquez del Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de San Andrés contactó a Patricia Torres con noticias que habían estado esperando durante 15 años. Su equipo había encontrado una cabaña abandonada durante un censo de biodiversidad en una zona previamente inaccesible del Parque Nacional Bahuaja-Sonene. Dentro de la cabaña, habían descubierto una grabadora digital Sony parcialmente oxidada, junto con documentos oficiales que llevaban el nombre de M.R. Torres. Carmen Elena recibió la llamada mientras preparaba el desayuno en su cocina. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente cuando Patricia le explicó el descubrimiento. Después de 15 años de búsqueda, finalmente tenían evidencia física concreta de lo que había sucedido con Miguel. Pero junto con el alivio, llegaba una nueva forma de ansiedad. ¿Qué revelarían exactamente las grabaciones? ¿Estarían preparados para enfrentar la verdad sobre los últimos días de Miguel? Sebastián interrumpió su trabajo de campo y viajó inmediatamente a La Paz para estar presente cuando se analizara el contenido de la grabadora. Durante el viaje de 12 horas, no pudo dormir, imaginando todas las posibles revelaciones que los esperaban. Después de una década y media de preguntas sin respuesta, finalmente tendrían acceso directo a la voz de Miguel, a sus pensamientos finales y, muy probablemente, a la verdad sobre lo que realmente había descubierto en las selvas de Pando. El Laboratorio de Análisis Forense de la Universidad Mayor de San Andrés nunca había procesado evidencia con tanta importancia emocional. Carmen Elena, Sebastián y Patricia esperaban en una sala contigua mientras el doctor Carlos Vázquez y sus técnicos trabajaban meticulosamente para recuperar el contenido de la grabadora de Miguel. Después de 15 años de silencio, finalmente escucharían la voz de Miguel narrando sus últimos días de vida. La primera grabación comenzó de manera rutinaria. Día 6 de noviembre, 2009. Hora, 19:15. Ubicación, Estancia La Esperanza. He llegado sin problemas y don Evaristo me ha mostrado el área donde desaparecieron los animales. La voz de Miguel sonaba exactamente como Carmen Elena la recordaba. Meticulosa, profesional, pero con esa calidez característica que lo había convertido en un policía querido por las comunidades rurales. Las grabaciones revelaron que Miguel había descubierto algo mucho más complejo que robos simples de ganado. Durante su primera noche en La Esperanza, había observado actividad sospechosa cerca del río. Luces que se encendían y apagaban en patrones específicos, sonidos de motores acuáticos durante las horas más oscuras y movimiento de personas que evitaban cuidadosamente las áreas iluminadas de la estancia. Esto no son ladrones ordinarios, había grabado Miguel durante la madrugada del 7 de noviembre. He identificado al menos 3 embarcaciones diferentes, coordinación por radio con frecuencias militares y equipamiento que sugiere una operación permanente y bien financiada. Los robos de ganado son una pantalla. Están transportando algo mucho más valioso.
La revelación más impactante llegó en la tercera grabación. Miguel había logrado infiltrarse en la operación, utilizando su conocimiento de la selva y técnicas de reconocimiento aprendidas durante su entrenamiento policial. Había seguido a los operadores hasta una base temporal establecida en una cabaña abandonada a orillas del río Heath. Lo que había descubierto allí había cambiado completamente su comprensión del caso. He documentado una sofisticada red de contrabando de fauna silvestre, grabó Miguel con voz tensa. Tienen jaguares jóvenes, guacamayos rojos, boas constrictoras y al menos 12 especies diferentes que están protegidas por tratados internacionales. Los animales están sedados profesionalmente, transportados en contenedores especializados y coordinan entregas con compradores brasileños usando códigos específicos. La organización era mucho más sofisticada de lo que Miguel había anticipado inicialmente. Utilizaban veterinarios corruptos para sedar y transportar animales sin causarles daño permanente. Mantenían instalaciones temporales que podían desmantelarse rápidamente y habían establecido rutas de contrabando que aprovechaban las corrientes naturales de los ríos para minimizar el uso de combustible y reducir la detección. Los robos de ganado servían como distracción perfecta. Mientras las autoridades investigaban pérdidas de animales domésticos, los traficantes operaban libremente transportando especies que valían decenas de miles de dólares cada una en mercados internacionales. Un jaguar joven podía venderse por más de $50,000 a coleccionistas privados, mientras que guacamayos rojos alcanzaban precios de hasta $20,000 por pareja. La grabación más dramática había sido creada durante las primeras horas del 8 de noviembre. Miguel había sido descubierto mientras documentaba un cargamento nocturno de animales protegidos. Su voz, normalmente controlada, mostraba signos claros de estrés y urgencia. Me han descubierto. Hay al menos 4 hombres armados buscándome. He conseguido identificar a 2 funcionarios del servicio forestal y un empresario ganadero que proporciona logística para el contrabando. Miguel había mencionado nombres específicos, rutas detalladas de contrabando y métodos operacionales que proporcionarían evidencia suficiente para desarticular toda la red. El enfrentamiento había ocurrido cuando Miguel intentaba regresar a su motocicleta. Me han herido en el hombro izquierdo. El disparo ha sido con intención de incapacitar, no de matar inmediatamente. Quieren información sobre cuánto sé y si he comunicado mis descubrimientos a otros. La grabación final, fechada a las 04:23 del 8 de noviembre, contenía las palabras más desgarradoras que Carmen Elena había escuchado en su vida. Miguel, claramente debilitado por la pérdida de sangre, había logrado refugiarse en la cabaña donde sería encontrada su grabadora 15 años después. Carmen Elena, Sebastián, si algún día escuchan esto, quiero que sepan que los amo más que a mi propia vida, había dicho Miguel con voz entrecortada. He documentado todo lo necesario para desarticular esta operación. Los nombres están en la grabación del 7 de noviembre. No me busquen más, vivan en paz. Sebastián, cuida a tu madre. Hazla sonreír por mí. Miguel había explicado que sus heridas eran mortales y que había perdido demasiada sangre para sobrevivir. Sus últimas palabras habían sido una oración silenciosa y una descripción precisa de su ubicación para que, eventualmente, sus restos pudieran ser localizados y sepultados apropiadamente. La evidencia contenida en las grabaciones de Miguel permitió una operación conjunta entre autoridades bolivianas y brasileñas que desarticuló una red de tráfico que había operado durante más de 2 décadas. Los nombres mencionados por Miguel llevaron al arresto de 6 personas, incluyendo funcionarios corruptos del servicio forestal y empresarios que habían utilizado sus operaciones legítimas para encubrir el contrabando. El empresario ganadero Ramón Salcedo, quien había proporcionado instalaciones y logística para la operación, fue condenado a 15 años de prisión. Los funcionarios corruptos recibieron sentencias de entre 10 y 12 años, mientras que los operadores directos enfrentaron cargos adicionales por homicidio. Los restos de Miguel fueron localizados exactamente donde él había descrito en su última grabación. Fue sepultado con 1900 en honores militares en el cementerio de Puerto Rico,
con una ceremonia que reunió a más de 500 personas de toda la región. Su grabadora Sony fue preservada como evidencia histórica del sacrificio de quienes arriesgan su vida defendiendo los recursos naturales. Carmen Elena experimentó una transformación profunda después de escuchar las grabaciones. El cierre emocional que había buscado durante 15 años finalmente llegó, no como había imaginado, sino como confirmación del heroísmo de Miguel. Comenzó a asesorar a otras familias de desaparecidos, utilizando su experiencia para ayudar a otros que enfrentaban incertidumbres similares. Sebastián estableció la Fundación Miguel Raúl Torres para la protección de la vida silvestre, trabajando directamente con comunidades indígenas para prevenir el tráfico de especies. Utilizó su experiencia forestal y su conocimiento íntimo de la región para crear programas de conservación que honraban la memoria de su padre mientras protegían los ecosistemas que Miguel había muerto defendiendo. Patricia se especializó en casos de desapariciones relacionadas con crímenes ambientales, estableciendo precedentes legales que fortalecieron la protección de investigadores y defensores de recursos naturales. Su trabajo contribuyó a la creación de protocolos de seguridad específicos para funcionarios que investigan delitos ambientales en zonas remotas. La grabadora de Miguel se exhibe ahora en el Museo de la Policía Nacional como testimonio del sacrificio supremo en defensa de los recursos naturales de Bolivia. Su historia se enseña en academias policiales como ejemplo de integridad profesional y dedicación al servicio público. El caso del teniente Miguel Raúl Torres demostró que los héroes verdaderos no siempre viven para ver el impacto de sus sacrificios, pero sus acciones resuenan a través del tiempo, protegiendo a generaciones futuras y preservando la riqueza natural que define la identidad de una nación. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Miguel Torres tomó la decisión correcta al continuar investigando solo, sabiendo los riesgos, o debería haber solicitado refuerzos inmediatamente cuando descubrió la magnitud de la operación criminal?